El objeto de estudio como conquista intelectual, construcción teórica metodológica. Bienvenidos, colegas. Al iniciar una investigación, solemos traer con nosotros infinidad de preocupaciones. Decimos, me preocupa la falta de valores o me preocupa que los padres no asistan. Pero, cuidado, una preocupación no es un objeto de estudio. Como diría Gastón Barchelá, el primer paso es la ruptura. Tenemos que romper con esa mirada cotidiana que solo ve problemas superficiales para empezar a ver estructuras. Este video es una invitación a dejar de ser profesores que cuentan lo que pasa para convertirnos en investigadores que explican por qué pasa. Te invito a construir paso a paso el corazón de tu tesis. Conceptualizaciones, los pilares de la construcción. Para Bourdieu, el objeto de estudio no puede ser captado por una percepción directa. Se construye mediante una vigilancia epistemológica que rompe con la sociología espontánea. Colegas, esto significa que lo que ustedes creen que es el problema probablemente no lo sea. La realidad nos engaña. Para Bourdieu, el objeto surge cuando dejamos de aceptar lo que parece obvio. En cambio, Émile Durkheim considera los hechos sociales como cosas. El objeto de estudio es una realidad externa al individuo con características constantes que pueden ser medidas y observadas. En este caso, Durkheim nos pide que enfriemos el problema. Si el objeto es una cosa, entonces puedo describirlo sin que mis sentimientos intervengan. Nos da la base de la objetividad. En cambio, Max Weber, la sociología es una ciencia que pretende entender la acción social, interpretando su sentido para explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Aquí Weber nos da el equilibrio. El objeto no es una cosa fría, es también el sentido que las personas le dan a lo que hacen. No solo importa el qué, sino el para qué. Finalmente, Miguel Badres, el objeto de estudio en la intervención es la práctica problematizada. Es el saber que se genera cuando el docente reflexiona sobre su propio hacer para transformarlo. Para Badres, el objeto somos nosotros mismos en acción. Es la brecha entre lo que hacemos hoy y lo que deseamos lograr mañana. Reunido esto como una situación de contraste para tener una definición integral, colocamos a estos cuatro autores para que dialoguen, donde Durkheim nos da el rigor del dato, Bourdieu nos da la ruptura con el prejuicio, Weber nos da la comprensión del sujeto y Badres nos da la finalidad de transformación. ¿Qué es entonces el objeto de estudio en nuestra maestría? Es el recorte de la realidad educativa que, tras ser sometido a una ruptura teórica, se convierte en un sistema de relaciones que vamos a intervenir para generar una mejora. ¿Cómo se ve el objeto de estudio? Estimados docentes, vamos a desmenuzar estos ejemplos para que ustedes conozcan en qué es lo que deben centrar su atención cuando revisen sus borradores. Número 1, de la anécdota al hecho estructurado. Cuando decimos hay violencia en el recreo, estamos contando una anécdota. Durkheim nos exige ver el hecho social. Al redactar mecanismos de regulación de la convivencia, estamos mirando la estructura, las reglas, los acuerdos, la autoridad. Busquen si su objeto se limita a un evento aislado o si abarca la normatividad o la cultura escolar. El objeto de maestría siempre busca la raíz estructural, no el evento pasajero. 2. De la queja personal a la acción con sentido. Es común escuchar, el director no me apoya. Según Weber, debemos entender la acción social. El apoyo no es una emoción, es una función de liderazgo directivo y gestión. Pregúntense, ¿mi objeto depende de la personalidad de alguien o de su función institucional? Para que sea ciencia, debe enfocarse en la función. 3. De la actividad a la intervención transformadora. Dar mi clase de historia es una actividad. Para Badres, el objeto en nuestra maestría es la práctica problematizada. Al decir transposición didáctica, estamos analizando cómo el saber científico se convierte en saber escolar
a través de nuestra intervención. Asegúrense de que su objeto incluya un verbo de acción o un sustantivo que implique transformación, mediación, fortalecimiento, reconfiguración. Reflexión. Estimados maestrantes, para saber si su objeto está bien construido, háganse esta pregunta. ¿Este objeto se puede observar, medir, interpretar objetivamente sin que mi opinión personal lo ensucie? Si la respuesta es sí, han logrado la ruptura que pide Bourdieu y han encontrado la cosa de Durkheim. El objeto de estudio no es el problema que tienen, es la lente con la que van a observar y transformar ese problema. ¿Hacia dónde va y cómo tenemos evidencia? Finalmente, ¿cómo sabemos que el objeto es real? La evidencia no es un sentimiento. La evidencia de que su objeto existe es 1. Evidencia documental. ¿Encontraron el rastro del fenómeno en sus diarios de campo diagnósticos? 2. Evidencia teórica. ¿Hay autores que ya han hablado de esas categorías? 3. Evidencia de transformación. El objeto les dicta el camino. Si mi objeto es la mediación, mi evidencia será el cambio en la forma en que yo intervengo en el aula. Hacia allá vamos, hacia una tesis que no solo describe, sino que fundamenta el cambio educativo. Para finalizar este análisis, ¿qué es el objeto de estudio en concreto? Basres nos dice que el objeto es la práctica problematizada. No es la clase que das todos los días, sino esa clase pasada por el filtro de la reflexión crítica. Es el momento en que tú, como docente, dejas de actuar por la inercia y empiezas a interrogarte. ¿Por qué hago lo que hago y qué efectos reales tiene mi acción en el otro? Por lo tanto, el objeto de estudio es la distancia que existe entre tu práctica actual y la práctica que deseas transformar. Es un objeto vivo porque cambia a medida que tú cambias. ¿Quién construye este objeto? Aquí radica la fuerza de nuestra propuesta. El objeto lo construye el propio sujeto practicante. A diferencia de la sociología clásica de Durkheim, donde el investigador mira desde fuera, Basres nos enseña que en la intervención tú eres el arquitecto y el habitante de tu objeto. No lo construye el asesor de tesis, no lo construye la Secretaría de Educación, lo construyes tú. Cuando decides que tu quehacer docente merece ser estudiado con rigor científico. Vamos a la reflexión final. Si el objeto es tu práctica y tú eres quien lo construye, entonces la investigación, intervención es un acto de honestidad intelectual. Como afirma Basres, transformar la práctica requiere primero hacerla objeto de conocimiento. Estimados docentes, no busques el objeto en los libros de otros. Búsquenlo en la reflexión de sus propios diarios de campo y denle forma con los autores que hoy hemos revisado. Recuerden siempre, la claridad en su escritura es el reflejo de la profundidad de su pensamiento. Al definir su objeto de estudio, están dando el primer paso para dejar de ser repetidores de métodos y convertirse en transformadores de realidades. Soy el maestro Jairo. Gracias por acompañarme en este repositorio de aprendizaje. Suscríbanse y prepárense porque en el próximo video vamos a desmenuzar cómo pasar de este objeto a la problematización real. Nos vemos en el próximo análisis.